Hola, bienvenidas, bienvenidos, un gusto saludarles. Este es el resumen informativo con una particularidad y es que comenzamos a partir de este momento a repasar lo que ha sido lo más relevante del año 2020 que estamos dejando atrás. Iniciamos con estos titulares destacados del año que está a punto de culminar. El MAS ganó las elecciones en Bolivia y Luis Arce se convirtió en el nuevo presidente del país. Con gran apoyo popular se aprobó la reforma de la Constitución chilena, heredada de la dictadura de Pinochet. Asesinatos a líderes sindicales y sociales marcaron las protestas del pueblo colombiano en este 2020. Bolsonaro fue el gran derrotado en las elecciones municipales de Brasil. Rafael Freire, secretario general de la CSA, realiza un balance de los logros y desafíos de la Confederación Sindical de las Américas en este 2020 que está a punto de culminar. El año de 2020 entra para la historia donde la pandemia del COVID-19 desafía a la humanidad a cambiar el modo de vida, cambiar el modelo económico, el modelo social y el modelo político. Mostrou o fracasso do neoliberalismo, mostrou a necessidade de uma saúde pública, mostrou a necessidade de um estado de bem-estar para cuidar de nosso povo. Aqui nas Américas já temos crises importantes, uma oleada ultraconservadora, uma oleada de direita que imprimiu retrocessos muito fortes em nossa região. Infelizmente, governos de direitas e setores do empresariado aqui na região aproveitaram a pandemia para atacar a democracia, para atacar os direitos, para aumentar a repressão com nosso povo. Aumentou a repressão dos assassinatos em Colômbia, aumentou a hambre e a repressão em Honduras, em Haiti, em Guatemala e em outros países. Atacou os direitos sociais e laborais. A CSA e suas afiliadas estiveram presentes em la resistência e em la defensa de la democracia e de los direitos em todas as Américas. Profundizamos nossas alianças sociais através da Jornada Continental por la Democracia e contra o neoliberalismo. Aqui nas Américas, tivemos vitórias importantíssimas. A vitória de Alberto Fernandes em Argentina com a Frente de Todos. A vitória em Bolívia, derrotando o golpe de Estado e restabelecendo a democracia neste país. A vitória para uma nova constituinte em Chile, para cambiar a constituinte de Pinochet. A derrota de Donald Trump nos Estados Unidos com a vitória de Joe Biden e Kamala Harris. A CSA enfrentou este período de forma intensa, renovando e adaptando nossa estratégia, mostrando a capacidade e a força do movimento sindical, de nosso sindicalismo sociopolítico de enfrentar adversidades. E mostramos que estamos à altura dos desafios. Realizamos mais de 500 atividades em 2020, com mais de 7.000 participantes, com a participação ativa das mulheres em 55% de participação das mulheres em nossas atividades, com a participação de jovens com 22% em todas nossas atividades. Foram talleres, cursos, seminários, conferências, congressos, ou seja, estivemos presentes junto a todas as afiliadas em nossa região. Usamos diversas formas de atuar. Hicimos várias declarações de apoio às nossas afiliadas e fraternas, a los movimentos sociais aliados. Declarações de rechaços a governos, a empresas que atacavam a los direitos de los trabalhadores e trabalhadoras. Lançamos a CSA TV, um informe de notícias semanal, que é nossa voz. É nossa voz do que se passa em Las Américas. Realizamos a primeira conferência continental para cambiar
actualizar e fortalecer a estrutura sindical das Américas. A CSA tem como objetivo organizar toda a classe trabalhadora, independente do vínculo contratual. Vamos atualizar nossa formação política e sindical e realizaremos o nosso Congresso Continental da CSA em abril do próximo ano, de maneira virtual, mas que nos preparar para os próximos 4 anos. Em nome do companheiro João Felício, ex-presidente da CUT de Brasil e ex-presidente da CSI, de nosso companheiro Kel Jacobsen, ex-dirigente da CUT de Brasil e consultor da CSA, e do companheiro Chino Navarro, presidente da ASE de Venezuela, quero aqui homenagear a todos e todas, companheiros e companheiras, que tombaram, que faleceram durante este ano. E em nome dos três, a todos os guerreiros e guerreiras do movimento sindical que perderam a vida durante 2020 e deram parte importante de sua vida em defesa da classe trabalhadora das Américas e do mundo. Quero agradecer a toda a equipe da CSA que não mediu esforços para atender a classe trabalhadora das Américas em el período mais difícil que temos em la história da CSA. Quero agradecer também a meu companheiro Victor Baez, secretário-geral adjunto da CSI e ex-secretário da CSA, por ter entregue uma CSA democrática, forte e preparada para enfrentar este período político. Por fim, quero agradecer à TVT, a TV dos Trabalhadores de Brasil, por transmitir o programa da CSA TV. E quero fazer um agradecimento especial a los companheiros e as companheiras do PIT-CNT, a Central Unitária em Uruguai, por nos receber e nos apoiar aqui em Uruguai, em nossa sede continental da CSA em Montevideo, em defesa da democracia e da classe trabalhadora, seguiremos em luta. Muchas gracias. Año 2020 que ha sido marcado por importantes victorias desde el punto de vista político y social. Hacemos un repaso de lo más relevante. Contra todas las encuestas de intención de voto, Luis Arce resultó ganador en primera vuelta, llevando de nuevo el gobierno al movimiento de socialismo más que lidera Evo Morales. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitaba al menos el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre su inmediato seguidor. Según los primeros cómputos no oficiales, Arce ganó con el 52.4% de los votos, más de 20 puntos por encima del 31.5% de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. En tanto, la Fundación Jubileo le dio a Arce 53% y a Mesa 30.8%. Mesa reconoció el triunfo contundente de Arce por mayoría absoluta. Nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección, sostuvo Mesa, quien fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005. Arce llevó de vicepresidente en la fórmula a David Choquehuanca, ex canciller en los gobiernos de Evo Morales entre 2006 y 2019. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y la militancia del Movimiento al Socialismo Más celebraron su victoria electoral en la ciudad boliviana de El Alto, uno de sus principales bastiones políticos. La concentración estuvo antecedida por la llegada en columnas de miles de militantes que convirtieron el acto político en una especie de carnaval al son de ritmos andinos, instrumentos de viento y bailes autóctonos. Hombres y mujeres llegados del área rural dieron con sus trajes típicos de colores vivos un tono de fuerza al mitin de proclamación junto a los militantes masistas identificados por el azul, blanco y negro característicos del Partido Socialista. El Alto, la segunda ciudad más poblada del país con 1 millón de habitantes y predominantemente aymara, es considerada uno de los principales bastiones políticos del MAS y donde ha recabado una alta votación. El Tribunal Supremo Electoral proclamó ganador de la elección celebrada el pasado domingo al exministro de Economía del gobierno de Evo Morales con el 55,1% de los votos y sin necesidad de la disputa de una segunda vuelta.
En segundo lugar quedó el expresidente Carlos Mesa con el 28,8% de los votos y el exlíder cívico Luis Fernando Camacho obtuvo el tercer puesto con el 14%. En Bogotá no ocurrió una toma guerrillera, ni esto fue planeado por un grupo armado ilegal. Esta fue una reacción masiva, espontánea y desafortunadamente violenta contra un fenómeno injusto, inadmisible en cualquier democracia, que es el de abuso policial. Esas violentas protestas en las que murieron 13 personas el 9 y 10 de septiembre pasados, los desató la muerte de Javier Ordóñez, un hombre que fue sometido brutalmente por 2 policías con el uso repetido de una pistola eléctrica Taser durante su arresto en Bogotá en la madrugada del 9 de septiembre. Según el gobierno nacional, en las manifestaciones hubo infiltrados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y de disidentes de la FARC que provocaron actos vandálicos. El histórico plebiscito consultará a los chilenos si cambian o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y es uno de los mayores triunfos del movimiento social que surgió en las calles de Chile hace un año. Redactada por la dictadura militar, pero reformada varias veces, aunque no en su totalidad, la actual Carta Magna es vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos. Los votantes recibieron hoy 2 papeletas. En la primera marcarán si aprueban o rechazan el cambio constitucional y en la segunda qué órgano debería llevar a cabo este proceso. Una convención mixta de 172 miembros, con una mitad de parlamentarios en ejercicio y otra elegida por votación popular, o una convención de 155 miembros enteramente escogida por elección popular. El plebiscito, que iba a celebrarse en abril, fue aplazado hasta este 25 de octubre por la pandemia. Los chilenos decidieron este 25 de octubre por una aplastante mayoría del 77,9% reemplazar su actual constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se ha escrutado más del 60% de los votos en el histórico plebiscito surgido de las protestas de octubre de 2019. Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la histórica votación se impone con un 79,06% la opción de la Convención Constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria. Las 155 personas que integrarán la Convención Ciudadana que redactará la nueva Constitución serán elegidas por votación popular el 11 de abril del año que viene y a partir de entonces tendrán un margen de 9 meses, prorrogables una sola vez por 3 meses más, para elaborar el nuevo texto de la nueva Carta Magna. El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum ya en 2022 que será de voto obligatorio y en el que los ciudadanos decidirán si la aprueban o la rechazan. El plebiscito fue fruto de un acuerdo político entre el oficialismo y casi todas las fuerzas de oposición para descomprimir la grave ola de protestas desatadas el año pasado contra la desigualdad y en favor de mejores servicios básicos. Desde el comienzo de la tarde, la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile se llenó de miles de personas para esperar el resultado del conteo de votos y celebrar desde muy pronto la tendencia que daba la victoria al cambio constitucional, festejos que continúan a estas horas y se reproducen en otras ciudades del país. Más de 150 millones de electores están habilitados para elegir hoy a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 5.568 municipios en Brasil, un escenario que permitirá ir definiendo el futuro de lo que resta del gobierno de Jair Bolsonaro. Los resultados electorales de las principales ciudades brasileñas muestran la derrota de los candidatos apoyados por el presidente Jair Bolsonaro, favoreciendo a los aspirantes del centro y la derecha moderada. De acuerdo a los resultados publicados por el Tribunal Superior Electoral en Sao Paulo, la urbe con más electores del país, con casi 9 millones, tomó ventaja el actual alcalde Bruno Covas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, con cerca de un tercio de los votos. Solo 2 capitales del país, Fortaleza, capital de Ceará, región noreste, y Río de Janeiro,
contarán con 2 candidatos bolsonaristas en la disputa por la alcaldía en la segunda vuelta. Luego de que se dieran a conocer los primeros resultados electorales que marcaron la derrota de sus candidatos, Bolsonaro eliminó de sus redes sociales un post de días anteriores en el que pedía a sus simpatizantes que votaran a diversos candidatos en las ciudades del país. En una elección muy reñida que mostró al candidato republicano y presidente en funciones Donald Trump lanzando acusaciones de fraude sin prueba alguna en varios estados y manejando durísimas acusaciones de presunta corrupción emitidas desde la misma Casa Blanca. A esta hora de cierre del resumen semanal de CSA TV, sigue siendo incierto el resultado electoral en Estados Unidos. Si bien el ex vicepresidente Joe Biden lleva la delantera en materia de electores, hay aún estados que no han culminado el escrutinio y otros como Carolina del Norte culminarán el conteo final la próxima semana. El mandatario estadounidense y candidato republicano solicitó en varias oportunidades la detención del conteo de votos, hecho este que fue calificado por el diputado alemán Michael Schörling, quien está actuando como jefe de los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de flagrante abuso de poder. En tanto, el candidato demócrata realizó llamados a la calma a sus seguidores y omitió autoproclamarse vencedor. Por su parte, el presidente aseguró que hubo fraude y dijo que el resultado de la elección terminará siendo formalizado por el máximo tribunal de justicia. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. Filadelfia, la ciudad que acabó con la presidencia de Donald Trump, se regocijaba este domingo de haber inclinado la balanza en Pensilvania, el estado clave de estas elecciones, a favor del demócrata y presidente electo Joe Biden. Los moteros por Trump ya no tienen el humor de hace unos años, cuando aparecían en el National Mall de Washington con ganas de hablar de las bondades de un mandatario mesiánico. Ahora se concentraban frente al centro de convenciones de Filadelfia cercados por la policía, mientras rechazaban cualquier conversación con el enemigo del pueblo, los medios. Frente a ellos, un grupo de simpatizantes demócratas a ratos les insultaba y a ratos los observaba con media sonrisa. Nada haría pensar que hasta hace solo 2 días este edificio era el centro de atención del país. Aquí se contaron los últimos votos que dieron al demócrata Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos, y la mayoría de esas papeletas fueron depositadas por los habitantes de una ciudad de mayoría negra, hispana e inmigrante. Así, Josh Salomon aseguraba que Estados Unidos ha tenido suficiente Trump. Pero este domingo Trump parecía un recuerdo lejano. Filadelfia daba comienzo por adelantado a la época vacacional que inicia el Día de Acción de Gracias dentro de 2 semanas. En un día anormalmente primaveral, la gente salió a la calle a pasear, a comer helados y los niños patinaban en una pista de hielo que se acababa de inaugurar. Con 105 votos a favor de la moción de vacancia impulsada contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el Congreso de este país logró la destitución del mandatario, declarándolo incapaz moral en el juicio abierto en su contra. La plenaria del Congreso tomó la decisión basada en las acusaciones contra Vizcarra que lo ubican en actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia de Moquegua y abriendo paso a despojar al mandatario del poder. Así, la resolución parlamentaria declaró la permanente incapacidad moral del presidente y por ende la vacancia de la presidencia de la República. Es por ello que se aplicará el régimen de sucesión establecido en la Constitución, que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero.
Así las cosas, la responsabilidad del cargo de presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del Grupo Político de Acción Popular. Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia. Sin embargo, el Congreso, desde todas las bancadas, se mostró desde un inicio hostil al mandatario, que fue acusado de mentiroso, inmoral, corrupto y de ser de hecho el responsable de la inestabilidad política que vive Perú. Familiares y amigos se despidieron de los jóvenes Inti Sotelo y Jack Pintado, fallecidos por la represión policial en la protesta del sábado que tuvo lugar en Perú. Filas de dolientes dieron el pésame a los familiares de ambos jóvenes en los velatorios instalados en los populares distritos de Rímac y San Martín de Porres antes de que los féretros partan a los camposantos. Los jóvenes son considerados héroes dentro de las movilizaciones porque precisamente el presidente Merino renunció a su puesto como mandatario peruano al día siguiente que ocurrieron los hechos de la muerte de estos dos. El Parlamento dedicó también el lunes un minuto de silencio por la muerte de ambos jóvenes antes de votar por el nuevo presidente legislativo, que será a su vez el sucesor de Merino en la presidencia de la República. Inti falleció por heridas de perdigones electoras y Jack Pintado, de 22 años, murió por el disparo de perdigones de plomo en el rostro, cuello y brazo que le ocasionaron la muerte casi de inmediato. Los familiares esperan que se realice justicia y que los responsables paguen por los fallecimientos de estos dos jóvenes que tenían su esperanza en las movilizaciones para un Perú mejor. El expresidente José Mujica renunció esta semana a su banca al Senado en Uruguay. La pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años que padece de una enfermedad autoinmune. Junto a Mujica también se retiró del Senado el expresidente Julio María Sanguinetti. Miles de ciudadanos uruguayos agolpados en las aceras, cantando, aplaudiendo, lanzando flores y portando banderas del movimiento Frente Amplio, saludaron el paso del vehículo con los restos mortales del expresidente Tabaré Vázquez. Así Uruguay se vistió de luto de quien fuera presidente del país suramericano en dos mandatos, el primero entre 2005 y 2010 y el segundo entre 2015 y 2020, convirtiéndose en el político que llevó a la izquierda al lugar más alto de la República tras 175 años de gobiernos conservadores. El cáncer contra el que luchó toda su vida como médico y que lamentablemente había marcado la vida de su familia, fue la enfermedad que terminó con su vida en la madrugada de este domingo después de más de un año luchando contra él. La COVID-19 llevó a la familia a cancelar el velatorio y limitó la estancia en el tanatorio Martinelli a unas horas, durante las que recibió la visita de algunas autoridades como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, y políticos como el exmandatario y correligionario José Mujica. Todo el Uruguay está de luto y así lo hemos decretado hasta el martes, porque falleció un presidente, nuestro presidente durante 2 periodos. Hacia las 14 horas local, el vehículo arribó al cementerio de La Teja, zona a la que el expresidente siempre estuvo apegado a nivel social y político. En absoluto silencio, solo roto por el responso religioso y el toque final de oración con trompeta militar, Vázquez fue sepultado en un féretro cubierto con la bandera roja, azul y blanca del Frente Amplio y la del Club Atlético Progreso, del que fue presidente entre 1979 y 1989. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el tiempo, porque no están solos, porque yo te quiero,
Por eso te ruego, no te rindas, no te rindas. Muchas gracias. Estamos llegando al final de esta edición especial de resumen semanal, en este caso del año 2020, y deseándoles a ustedes un muy buen 2021, dejando atrás este año tan particular. Ha sido un gusto, como siempre. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay.